Bueno, hoy vamos a estar viendo y repasando lo que es el control de glucemia en el paciente crítico, una práctica que lo hacemos de manera cotidiana en el servicio, que por ahí nos incita a tener que estar actualizados, ir leyendo y discutiendo los protocolos que aplicamos para el cuidado en el paciente de terapia, ¿no? Bien, a modo de poder introducirnos en el tema, sabemos que la glucosa es el principal sustrato energético del metabolismo celular y que los niveles de esta sustancia en sangre van a ser regulados por un complejo sistema fisiológico que permite mantener los niveles de glucemia dentro de un estrecho rango de valores que después los vamos a ir viendo a cuáles son, ¿sí? A pesar de esto, la regulación de la glucosa en aquellos pacientes que están en estado crítico es un evento que también es muy común y cualquier enfermedad o daño fisiológico agudo puede ser suficientemente grave para poder provocar hiperglucemia de manera transitoria. ¿Por qué es importante y poder saber y tomar dimensión de este problema? La hiperglucemia del estrés es también denominada diabetes del estrés o diabetes por lesión aguda. Es aquella hiperglucemia que si le tenemos que poner un valor, es el nivel de glucosa sanguínea mayor a 1,26 gramos por litro en ayunas o un valor superior a 2,0 gramos por litro en cualquier momento del día, ¿sí? Que por supuesto va a tener que aparecer en un paciente crítico o que esté hospitalizado por alguna enfermedad que no sea crítica y que no tenga antecedentes previos, por supuesto, a diabetes mellitus tipo 1 o 2, ¿sí? Esta forma de hiperglucemia es la consecuencia de una serie de alteraciones hormonales que van a estar caracterizadas por un incremento de las hormonas contrarreguladoras de la insulina. Un poco para repasar, acuérdense de que estas hormonas eran el glucagón, el cortisol, las catecolaminas y las hormonas de crecimiento, la resistencia periférica a la insulina y la respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Estos cambios son los causantes del incremento de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis hepática y de la resistencia periférica a la acción de insulina que caracterizan el metabolismo glucídico durante el estrés. La hiperglucemia de estrés es el resultado de la contraposición de efectos entre las hormonas contrarreguladoras de la insulina y la reserva funcional que haya en las células betas del páncreas. Por eso la hiperglucemia de estrés va a ser un factor predictivo pronóstico que actúa como un marcador de morbimortalidad durante la enfermedad crítica. Hay evidencias evidencias crecientes sobre esta temática, que se asocia al grado de hiperglucemia y de la duración de esta al pronóstico de la enfermedad crítica. Por ejemplo, en pacientes traumatizados, la hiperglucemia precoz se asocia a un número creciente de complicaciones infecciosas, al aumento de la estadía en terapia, de la estadía hospitalaria y también de una mayor mortalidad. Y también se hizo un estudio que salió publicado hace unos años, que tenía un N de una cantidad de 555 pacientes de Kreuziger y Coles, que demostraron que la hiperglucemia, el ingreso de terapia, ¿no?, con un valor de 135 miligramos por decilitro, es un factor predictivo independiente de mortalidad hospitalaria. A ver, por su parte, entre los pacientes con infarto agudo de miocardio, la aparición de hiperglucemia se asocia a riesgo aumentado de insuficiencia cardíaca congestiva, shock cardiogénico y mortalidad hospitalaria. Y también en los pacientes con ACV, la hiperglucemia permite predecir una pobre recuperación funcional y hay un riesgo aumentado de muerte. Y en el traumatismo cráneoencefálico grave, la hiperglucemia también se asocia a un mal pronóstico en la hemodinamia intracraneal. Hay mal pronóstico funcional y mayor estadía hospitalaria y mayor mortalidad, ¿sí? Entonces, según toda esta evidencia actual que hay, el control de la hiperglucemia se convierte en un estándar en el cuidado crítico, pero sin embargo con este nuevo paradigma por ahí hay algunas incógnitas que todavía seguimos preguntándonos, como por ejemplo,
¿Cuál es el nivel óptimo de glucemia donde los beneficios superan a los riesgos? ¿O cuál es la mayor estrategia para controlar bien la glucemia? ¿O cuál es el mecanismo por el cual el control de glucemia reduce la mortalidad? ¿Sí? Estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer. El control de la glucemia en el paciente que está críticamente enfermo se tiene que considerar como un signo vital más y justifica que cada unidad de terapia intensiva tenga un protocolo escrito y que esté consensuado con todo el equipo con respecto al control y a las correcciones de los valores de glucemia, ¿sí? Esto le va a dar mejor calidad de atención y va a disminuir la mortalidad en los pacientes. La respuesta al estrés va a disparar respuestas que son humorales fisiológicas complejas que tenemos que saber. Por ejemplo, hay activación del eje hipotalámico hipoficiario y del sistema simpático adrenal. También hay un marcado aumento de la liberación de la noradrenalina, de la adrenalina, del glucagón y de las hormonas de crecimiento, como lo mencionamos anteriormente. Y también los niveles de insulina circulantes también pueden ser normales o estar disminuidos a pesar de que haya resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Bien. Esto por ahí es medio a modo de repaso, pero ¿cómo es el control del metabolismo de la glucosa en el estrés? Hay un complejo sistema, yo se lo puse en un dibujito como resumiendo, pero hay un complejo sistema que mantiene la homeostasia de la glucosa y que está formado por mecanismos hormonales y nerviosos. Como sabemos, al menos 5 glándulas endocrinas, que son los islotes pancreáticos, la adenohipófisis, la corteza adrenal, la médula adrenal y la glándula tiroides, y como mínimo 8 hormonas que son secretadas por esta glándula, que son la pieza clave para todo lo que es el metabolismo homeostático, ¿sí? Las células beta de los islotes pancreáticos secretan la hormona más importante reguladora de los niveles de la glucosa, que es la que denominamos insulina. Y esta lo que hace es disminuir el nivel de glucosa en la sangre y facilita su transporte al interior de la célula y también incrementa la actividad de la enzima glucosinasa. La glucosinasa, que cataliza la fosforilización de la glucosa, es una reacción que debe producirse antes que tenga lugar la gluconeogénesis y el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Después también la hiperglucemia del estrés, muy a modo general, porque esto es bastante también complejo, pero a saber se define por la presencia de hiperglucemia, de la hiperinsulinemia con resistencia periférica a la acción de la insulina y por la hiperproducción de la glucosa, ¿sí? Que esta puede ser secundaria a distintas causas que podemos después charlarlas o verlas en profundidad más adelante. Entonces, en condiciones normales, la concentración sérica de lo que vendría a ser la glucosa se va a encontrar estrechamente regulada, ¿sí? Por ahí, luego del ayuno, la euglucemia se mantiene porque la tasa de producción hepática de glucosa iguala a la tasa de captación de esta. Pero después de una ingesta, nosotros comemos algo y automáticamente la glucemia tiene un rápido incremento de la insulina y un descenso del glucagón, ¿sí? Entonces, estos cambios lo que hacen es conducir a una disminución de la producción hepática de la glucosa y a un aumento en su captación periférica, a través del cual se previenen los niveles séricos de la glucosa que superen a los 150 miligramos de decilitro. Yo ahí les puse la imagen para que ustedes puedan ver cómo es la homeostasis de la glucosa con los niveles séricos y los valores de umbral, ¿sí? Durante la enfermedad del estrés, modifica la homeostasia a través de un cambio en la utilización de sustratos y en la tasa de síntesis de sustancia. La lesión quirúrgica, por ejemplo, traumática, o un cuadro de sepsis, o un quemado, o otras enfermedades graves, como también un infarto o una ACV, también provocan esta respuesta sistémica que nosotros le vamos a llamar
como la respuesta al estrés, ¿sí? Bien, la respuesta del estrés, bueno, yo les sigo mostrando ahí los valores, pero les cuento un poquito. La respuesta del estrés, por ahí es la consecuencia de la liberación de hormonas contrarreguladoras, como ya lo vimos, del cortisol, las catecolaminas, el glucagón y la hormona de crecimiento, y también de citocinas que son proinflamatorias que afectan a la homeostasis de la glucosa, indirectamente estimulando la secreción de las hormonas contrarreguladoras de la insulina, y directamente lo que hacen es alterar la respuesta celular a la insulina, ¿sí? Por ahí esta diabetes, que nosotros la consideramos, que la llamamos como respuesta de estrés, se manifiesta como un síndrome que por ahí lo podemos visualizar, o que consiste en un síndrome de hipermetabolismo que provoca un aumento del consumo de oxígeno. El paciente empieza con valores de glucemias altos, tiene hiperlactacidemia y catabolismo proteico. También el paciente puede estar en un estado hiperdinámico cardiovascular, o tiene manifestaciones clínicas como por ejemplo hipertermia o hipotermia, puede estar taquicárdico, taquipneico, o también puede tener leucocitosis, ¿sí? Entonces, todas las respuestas de estrés provocan una serie de cambios en el metabolismo de los hidratos de carbono, que lo que van a incluir son un aumento de la captación periférica de la glucosa, va a haber una utilización periférica de glucosa, la gluconeogénesis y disminución de la glucogénesis, la hiperlactacidemia, intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina, y en consecuencia todos los factores más importantes que determinan la hiperglucemia asociado a un daño o esta famosa diabetes de estrés que la acabamos de nominar, son una resistencia a la acción insulínica con la consecuente disminución de la incorporación de glucosa a la célula, y hay un aumento de la gluconeogénesis y falta de freno por la insulina, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la evidencia actual sobre el control de la glucemia en el paciente crítico, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tratamiento intensivo que podemos dar frente a el tratamiento convencional, que es el que se venía haciendo? Bueno, a saber, el tratamiento de la hiperglucemia de estrés, por ahí ha sido uno de los aspectos que más se han estudiado, es muy controvertido en lo que es la terapia intensiva y sobre todo en los últimos años. Hay muchas estrategias que se han desarrollado para poder lograr el control de la glucemia en el paciente crítico, como es la infusión intravenosa de insulina en función del perfil glucémico, o la administración de bolos de insulina subcutánea en pacientes con hemodinamia estable y combinación de estas estrategias. Acá yo les muestro un cuadro que es el de Manzanari y Coles, que resume los estudios publicados con mayor relevancia sobre el control de la glucemia en pacientes críticos. Y un importante elemento que se debe considerar es la variabilidad de la glucemia. Los valores de la glucemia varían ampliamente en los pacientes críticos que son sometidos, por ejemplo, a ayuno continuo y reciben perfusión de insulina. Entonces, otra de las cosas que también tenemos que definir es que la variabilidad de la glucemia, como la desviación estándar del valor del medio de la glucemia, se ha observado que hay una relación directamente proporcional entre lo que es la variabilidad de la glucemia y la mortalidad, ¿sí? Entonces, lo que es la desviación estándar de la glucemia por encima de 20 miligramos decilitro se asocia a un incremento de la mortalidad, más o menos unas 9,6 veces comparados con valores menores a 20 miligramos por decilitro. Y este efecto por ahí que genera esta variabilidad de glucemia se observó en una población no diabética, ¿sí? Entonces este coeficiente de variabilidad, que es menor a 15%, se asocia a una tasa de mortalidad del 15% en comparación con el 52% en pacientes con un coeficiente de variabilidad de 50%. Entonces, el aumento del coeficiente de la variabilidad no solo se va a asociar a un incremento de la mortalidad, sino también al aumento de las infecciones que son nosocomiales, ¿sí? Bien. Bien, en un reciente estudio
se observó que el coeficiente de variabilidad de la glucemia era el parámetro más sensible en la predicción de los eventos adversos, sobre todo en los pacientes que estaban sépticos, ¿no? Y por ahí las actuales recomendaciones, como lo dice American Diabetes Association o American Association of Endocrinology, se basan en distintos puntos para el control de la glucemia en el paciente crítico, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basan? En que hay que iniciar la infusión de insulina cuando la glucemia sea mayor a 180 miligramos decilitro, que la concentración óptima de la glucosa debe ser de 140 a 180 miligramos decilitro, que la insulina intravenosa en infusión continua es el método de elección para el control de glucemia y que es necesario diseñar o implementar protocolos de control de glucemia en cada unidad de cuidados intensivos, que cada uno se maneje con un protocolo y que la monitorización de la glucemia es decisiva para minimizar el riesgo de la hipoglucemia y poder optimizarla, ¿sí? Los niveles óptimos de glucemias en pacientes críticos hay que recordar que deben ser entre 140 y 180 miligramos decilitro, según lo que nos está diciendo esta evidencia actual, ¿sí? Bien, ¿cuáles son, en cuanto a la variabilidad de la glucemia, que es un factor de riesgo por ahí emergente y que constituye un factor predictivo también, independientemente de mortalidad hospitalaria en pacientes críticos y en particular en aquellos que tienen shock por sepsis, ¿no? Esta variabilidad de glucemia refleja las fluctuaciones de la glucemia durante la enfermedad crítica y siempre se considera un factor relevante al mantenimiento de la glucemia dentro de un valor normal o próximo a lo normal, ¿sí? Así que hay una serie retrospectiva de Kingsley Cole que demostró que el efecto por ahí deleterio de la variabilidad de la glucosa es más ostensible en aquellos pacientes que son previamente no diabéticos y en los que mantienen niveles medios de glucemia dentro del rango euglucémico, que sería entre 70 y 100, donde la mortalidad pasa de un 5,9 al 30%. Y por otra parte, esta variabilidad de glucemia incrementa el riesgo de la hipoglucemia grave, la que ha demostrado ser un factor predictivo de mortalidad en el paciente crítico, y la conclusión es que, por lo tanto, la glucosa y la insulina son necesarias para evitar la variabilidad de la glucosa, ¿sí? Eso es fundamental que lo sepamos. Bien. Con respecto a la medición de la glucemia en terapia intensiva, bueno, el monitoreo tiene que ser frecuente en sangre, en esencial para poder gestionar de manera óptima la hiperglucemia y prevenir la hipoglucemia en pacientes que van a estar internados en terapia intensiva, ¿sí? Entonces, aquellos pacientes que son tratados con insulina intravenosa continua, ¿no? Generalmente requieren pruebas por hora. Nosotros tenemos que hacer el control horario y hasta que los niveles de glucosa en sangre por ahí estén estables y la dosis óptima de insulina esté titulada, pudiendo después espaciarlo más o menos a un intervalo de cada 2 horas, ¿sí? Y aunque no estén por ahí con infusión de insulina en todos los pacientes con antecedentes de diabetes o sin estos que reciben por ahí soporte nutricional enteral o parenteral, también debería de medirse el nivel de glucosa cada 4 o 6 horas, ¿sí? Las pruebas de glucosa en la sangre pueden interrumpirse en pacientes sin historia previa de diabetes si los valores de glucosa son menores a 140 y no han requerido correcciones con insulina durante las primeras 24 o 48 horas, después de que también se le haya dado ingesta calórica, ¿sí? Para los pacientes que son por ahí capaces de comer, la medición de la glucosa generalmente se realiza 4 veces al día, antes de cada comida y antes de dormir, que es como siempre lo indican prácticamente los médicos. Y las pruebas de glucosa antes de las comidas por ahí deben obtenerse tan cerca del momento de la ingesta como sea posible. Hay que tratar de medir la glucemia con más frecuencia en pacientes que están recibiendo medicamentos que pueden aumentar los niveles de glucosa, por ejemplo aquellos que tienen tratamiento con corticosteroides, catecolaminas, como puede ser adrenalina y la noradrenalina.
la hormona tiroidea, pacientes que tienen nutrición enteral o parenteral, o en aquellos pacientes que tienen episodios que son frecuentes de hipoglucemia, tenemos que estar controlando continuamente, ¿sí? Y existen también diferentes métodos para poder medir la glucemia. Por ahí el que más usamos es la medición capilar con glucómetros, el famoso Hemoglucotex, que sin embargo hay que tener en consideración que por ahí es un método que a veces es bastante inexacto, más o menos un 20% en comparación con el valor de la glucosa plasmática, y por ahí en particular en algunos pacientes que tienen niveles bajos de glucosa o que están hipotensos o que están en estados de hipoperfusión o anemia, esto es mucho mayor, ¿no? Por eso las glucemias por ahí obtenidas con glucómetros portátil se tienen que tomar solo como un valor orientativo, pero siempre lo que se recomienda en aquellos pacientes que tienen insulina con infusión continua es tratar de determinar estos valores de glucosa por el laboratorio por lo menos cada 8 horas, ¿sí? De hecho hay estudios que sugieren que los dispositivos de vigilancia continua de la glucemia tienen que ser útiles en la reducción de la incidencia de la hipoglucemia en cuidados agudos, pero sin embargo necesitan más estudios también para determinar que sean más exactos y que sean más fiables para poder hacer la vigilancia continua en estos pacientes, ¿sí? Así que aunque la vigilancia continua de la glucemia por ahí es bastante prometedora, no se ha probado todavía una manera adecuada de una tensión aguda y no puede ser recomendado para pacientes críticos en este momento. Así que seguimos como lo veníamos haciendo. Bien, con respecto al tratamiento de la hiperglucemia en terapia, bueno, la insulina es el agente terapéutico de elección en el control de hiperglucemia en terapia, y la insulina que se administra también por vía intravenosa se hace a través de bomba de infusión continua, es más beneficiosa para los pacientes que están enfermos con antecedentes también de diabetes o no, ¿sí? Por ahí, debido a la muy corta vida de la insulina circulante, la entrega por ahí endovenosa o este modo endovenoso permite ajustes rápidos de dosificación para tratar alteraciones en el estado de los pacientes. Por eso la infusión de insulina siempre tiene que ser regida a través de protocolos que van a estar validados o que van a estar por escrito, que permitan ajustes que sean bien predefinidos en cuanto a la dosificación y a velocidad de infusión, de acuerdo a las fluctuaciones que puedan llegar a tener los pacientes en el tiempo, ¿no? La administración de insulina es más predecible y eficaz, la endovenosa, ¿no?, en el control de hiperglucemia en terapia de insulina, con respecto a la terapia de insulina subcutánea, pero en una terapia sin embargo, en una terapia compleja y que requiere ingresos a terapia para poder extremar cuidados y prevenir complicaciones, en muchas prefieren correcciones subcutáneas dentro de ciertos rangos de hiperglucemia y por ahí reservan la infusión continua a casos que son especiales o que lo requieran. Por eso es importante que se discuta el protocolo y cómo lo van a utilizar, ¿sí? Bien. Un dato que por ahí querías darles, que es importante, que siempre hay que tener en cuenta los enfermeros a la hora de preparar la insulina para la infusión continua, es que hay la absorción que se produce en el PVC, las tubuladuras y el sachet. Entonces, lo que se recomienda es cambiar las guías de infusiones cada determinado número de horas y que se purgue más o menos 20 mililitros para que no se absorba en el material, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los protocolos que vamos a manejar? Para aquellos que no lo tienen, para que lo puedan ir viendo. Como dijimos, los protocolos tienen que estar escritos, son de utilidad y esto está demostrado. Y es un desafío también para el trabajo en equipo. ¿Y qué tienen que considerar? Tienen que considerar que este esté consensuado por todo el equipo, que hay que basarse en las últimas evidencias, por eso hay que hacer una revisión periódicamente de estos temas, y que también hay que ajustarlo a la necesidad y a la realidad de cada lugar, porque por ahí, qué sé yo, uno lo quiere ajustar, pero no cuenta con bombas de infusiones,
o no cuenta con la cantidad de enfermeros para poder hacer el control horario. Entonces siempre es importante ajustarlo a la necesidad y a la realidad que tenga cada lugar. Por ahí yo acá abajo les pongo un modelo de protocolo de corrección. No sé si es el mejor, pero por ahí es el que puede llegar a estar consensuado con el equipo. Y acá tenemos, en cuanto a la insulina, por ejemplo, subcutánea, a saber que se administran pacientes que van a estar estables y que tienen una dieta enteral regular, ¿sí? Y aunque el paciente por ahí esté estable, cuando los aportes son continuos, por ejemplo, que tenga nutrición enteral o parenteral, es preferible siempre la infusión intravenosa porque se logra glucemias más estables que por ahí en la vía subcutánea, ¿sí? Bueno, ahí abajo en el cuadro están los valores para que ustedes los tengan de referencia y puedan hacer las correcciones de acuerdo a la necesidad, ¿sí? En pacientes con insuficiencia renal se tienen que corregir con media dosis, ¿sí? Y 2 registros por ahí sucesivos mayores a 180, a pesar de las correcciones que por ahí se han dado con insulina cristalina subcutánea a las dosis indicadas, por ahí va a ser necesario ya comenzar con una infusión intravenosa, ¿sí? Y también otro dato que tienen que tener en cuenta es los signos de mala perfusión y de glucemia, por ejemplo mayores a 140, ya hay que iniciar con infusión intravenosa de insulina, ¿sí? Y con respecto a la infusión intravenosa, se va a administrar. La dilución tiene que ser 100 mililitros de solución fisiológica con 100 unidades de insulina cristalina. Se tiene que tener una bomba de infusión continua. Acuérdense de descartar los 20 mililitros del purgado para que sea la impregnación rápida en la guía, ¿sí? Que no se absorban en el PVC, en el material. Todos los pacientes con infusión intravenosa continua de insulina tienen que recibir aporte continuo de glucosa, ya sea parenteral o enteral. Esto es necesario también saberlo. Y los controles de glucemia durante la infusión de insulina deben ser horarios, ¿sí? Horarios. Bien, ahí está la tablita de corrección. Para los que no tienen pueden llegar a aplicar esta. Y con respecto al mantenimiento de la infusión, ¿cuándo vamos a aumentar o disminuir proporcionalmente el cambio de la glucemia? Por ejemplo, hay un dato que nosotros tenemos que manejar. Si la glucemia aumenta un 25% y es mayor a 180 miligramos de decilitro, nosotros deberíamos de aumentar también un 25% la dosis. Y si la glucemia disminuyó un 25% y es menor a 140 miligramos de decilitro, también tenemos que bajar un 25% la dosis. Esto es importante que ustedes lo sepan porque a veces hacemos varios controles y perpetúa el valor por encima de 400 y pico, entonces nosotros tenemos que tomar estas medidas y saber, o lo mismo si baja, ¿sí? Bien, por ahí acá yo les puse algunas estrategias para poder prevenir la variabilidad, que siempre hay que tener en cuenta las limitaciones de los aparatitos, los glucómetros, ¿sí? Así que tratar de chequearlo con los valores de laboratorio. También hay que hacer controles de laboratorio por lo menos 3 veces al día en los pacientes que tienen infusión continua. Buscar horarios fijos para los controles de rutina en aquellos que no lo tienen, como hoy dijimos, almuerzo, desayuno, merienda y cena. Y en pacientes que tienen infusión continua hay que hacer el control horario, lo vuelvo a repetir porque esto a veces no se hace y después tenemos bastantes variabilidad, ¿sí? Y siempre recordar que hay casos que son especiales y que por ahí hay que ser juicioso y aplicar el sentido común. Y la alimentación enteral o el aporte de carbohidratos siempre tiene que ser oportuno y adecuado, ¿sí? Entonces también estar atentos, interrumpimos este. Y cuidado con los signos de mala perfusión. Yo ahí se los puse, ¿por qué? Porque por ahí no se debe administrar insulina por vía subcutánea en aquellos pacientes que están mal perfundidos o que están muy hematizados. Porque la insulina subcutánea tiene una absorción que es muy errática en estos casos. Así que cuidado, muchas veces es mejor hacerlo bajo infusión endovenosa continua, ¿sí? Siempre volvamos a repasar y controlemos de esto de recordar la farmacocinética y la farmacodinamia de la insulina. Saber que el material de las tubuladuras, el PVC, absorben insulina, así que hay que purgar la guía, descartar por lo menos 20 mililitros de la solución para poder producir una impregnación rápida
del material. Y también hay que tener cuidado con aquellas interacciones de medicamentos y los bolos de insulina por lavado de la vía intravenosa. Por eso nosotros siempre decimos, si es posible, la insulina se tiene que administrar en un lumen o directamente en una vía que sea exclusiva, ¿sí? Siempre la vamos a hacer bajo una bomba de infusión continua y tiene que haber claridad y precisión en los registros. Esto nosotros lo tenemos que hacer el control horario y tenemos que registrar hora por hora el valor de la glucemia, ¿sí? Así que, un poco para finalizar, ¿cuáles son los puntos importantes? Bueno, que la hiperglucemia se asocia con un mayor riesgo de complicaciones hospitalarias y la mortalidad en pacientes que están críticamente enfermos, que el riesgo de complicaciones está por ahí referido a la gravedad de la hiperglucemia, con un riesgo más alto observado en pacientes que por ahí no tienen historia de diabetes, en comparación con aquellas que tienen diabetes conocida. Y también este punto es bastante importante, que el análisis de la hemoglobina A1C se recomienda en pacientes con hiperglucemia, que está definida como una glucosa en sangre mayor a 140 miligramos de decilitro, y la medición de la hemoglobina durante periodos de hospitalización por ahí ofrece la oportunidad de diferenciar a los pacientes que tienen hiperglucemia de estrés a aquellas que por ahí tienen diabetes y que no había sido diagnosticada previamente, ¿sí? Y como otro punto para terminar, hay que mejorar en el control de la glucemia para reducir las complicaciones y la mortalidad hospitalaria, pero también tenemos que tener un objetivo con un valor de glucemia ideal que por ahí no se ha determinado, pero sabemos que tenemos que tener un nivel de glucosa objetivo entre 140 a 180 y se recomienda para la mayoría de los pacientes que tenemos internados en terapia, ¿sí? Por ahí las infusiones intravenosas de insulina son el método preferido para poder lograr y mantener el control de la glucosa en estos pacientes críticos. Y bueno, espero que les haya servido y que puedan aplicar este protocolo o cualquiera, pero que esto esté protocolizado en los servicios en las distintas terapias. Y bueno, si hay alguna consulta me escriben. Yo, por ahí es importante recalcarle que la referencia bibliográfica es del PROECRI, que es un programa de actualización de enfermería en cuidados críticos. Este material salió publicado en el primer ciclo, en el módulo 3, en el año 2016, así que es bastante actual. Y bueno, cualquier duda nos estamos escribiendo.